Si alguna vez te has ido a dormir pensando que descansar es algo completamente inofensivo, necesito decirte algo importante ahora mismo. Esa idea puede estar poniendo tu salud en riesgo sin que te des cuenta. Existen hábitos del sueño que parecen absolutamente normales, que forman parte de la rutina de millones de personas y que pueden estar comprometiendo la salud de tu corazón en cada periodo de descanso. Me llamo Dr. Santiago. Llevo muchos años acompañando a pacientes en momentos críticos y puedo afirmarlo con total seguridad. Lo que ocurre mientras dormimos tiene un impacto mucho mayor en la salud cardiovascular de lo que la mayoría imagina. Estos errores no se manifiestan como un dolor inmediato ni como un síntoma obvio. Se instalan despacio, semana tras semana, hasta que el cuerpo ya no puede compensar más. Por eso, hoy vamos a hablar sobre 5 comportamientos durante el reposo que comprometen la salud del corazón con el tiempo. Y lo mejor de todo, puedes empezar a corregirlos desde hoy mismo. Si te preocupa tu salud y quieres seguir recibiendo contenido práctico y basado en evidencias, deja tu like y suscríbete para no perderte ningún video. Cada semana hay información que puede marcar una diferencia real en tu vida. Antes de entrar en la lista, necesito contarte una historia. Alejandro tenía 62 años cuando llegó a urgencias de madrugada con un cuadro cardíaco muy grave. Sobre el papel, ese hombre hacía todo bien. Caminaba a diario, no fumaba, controlaba el colesterol, acudía a sus revisiones médicas con regularidad. La familia estaba completamente consternada. Nadie podía entender qué había fallado. Revisé su historial muchas veces. Hablé con su esposa, analicé cada detalle, hasta que un patrón comenzó a aparecer. No estaba en la dieta, no estaba en los análisis de sangre, estaba en su rutina al dormir. Un conjunto de hábitos que actuaban en cada hora de descanso, sin hacer ruido, sin dar señales claras. Lo que estaba destruyendo el corazón de ese hombre, poco a poco, puede estar afectando al tuyo ahora mismo. Vamos a ver, uno por uno, cada uno de esos hábitos. ¿Qué ocurre en el organismo cuando los practicamos? ¿Y cómo puedes empezar a cambiarlos desde esta noche? Número 5. Siestas largas y sin control. Las siestas tienen una reputación positiva, y en parte la merecen. Una pausa a mitad del día puede ayudar a mejorar la concentración, el estado de ánimo y la productividad. El problema no es echar la siesta, el problema es cómo y cuándo lo haces. Cuando la siesta supera los 60 minutos, el cerebro entra en una fase de sueño profundo. Y si te despiertas en medio de esa fase, el cuerpo entra en un estado llamado inercia del sueño. Te despiertas todavía más cansado, desorientado, con la cabeza pesada. Pero más allá del malestar, existe un impacto fisiológico real. Para sacar al cuerpo abruptamente del sueño profundo, el organismo libera cortisol y adrenalina, hormonas asociadas al estrés. En personas jóvenes y sin factores de riesgo, este proceso suele pasar desapercibido, pero a partir de los 50 o 60 años, o en quienes ya tienen presión alta, diabetes o antecedentes cardiovasculares, estos pequeños golpes repetidos se convierten en una carga real para el corazón y los vasos sanguíneos. Un estudio publicado en el European Heart Journal observó que las siestas largas y frecuentes están asociadas a un mayor riesgo de arritmias, incluyendo la fibrilación auricular, una alteración del ritmo cardíaco que puede tener consecuencias muy serias. Investigaciones adicionales del Journal of the American Heart Association relacionan este hábito con el aumento de la presión arterial durante el periodo nocturno. Alejandro, por cierto, tenía por costumbre dormir más de 1 hora después del almuerzo. Lo consideraba un merecido descanso. Nunca imaginó que ese hábito aparentemente inofensivo estaba añadiendo tensión a su sistema cardiovascular cada tarde. La solución no es eliminar la siesta, sino usarla de forma inteligente. Lo ideal es limitar el descanso diurno a un máximo de 20 o 30 minutos. Ese tiempo es suficiente para recuperar energía sin entrar en sueño profundo. Además, evita dormir la siesta después de las 3 de la tarde, porque esto puede retrasar el inicio del sueño nocturno y desorganizar todo el ciclo de descanso. Usa una alarma, sé constante y convierte la siesta en un aliado en lugar de un problema. Número 4. Dormir en un ambiente con temperatura demasiado baja. Este es un error muy común, especialmente en invierno o en hogares con el aire acondicionado encendido toda la noche. Una temperatura ambiente moderadamente fresca es beneficiosa para el descanso. El problema aparece cuando se llega al extremo.
Cuando el dormitorio se enfría demasiado durante la madrugada, el organismo necesita trabajar activamente para mantener estable su temperatura interna. Esto ocurre mediante la vasoconstricción. Los vasos sanguíneos de los miembros se contraen para redirigir la sangre hacia los órganos vitales. Este mecanismo eleva la presión arterial y obliga al corazón a bombear con más fuerza de lo necesario durante horas. Para entender el impacto real, considera esto. Un estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology analizó datos de más de 150,000 personas. La conclusión fue clara. Cada descenso de 10 grados en la temperatura del hogar durante el reposo estaba asociado a un aumento medio de 8 puntos en la presión arterial sistólica. En personas con hipertensión o enfermedades cardíacas previas, ese incremento puede ser suficiente para desencadenar un evento grave. Cuando revisé el caso de Alejandro, su esposa me contó que dormían con el aire acondicionado a máxima potencia durante el verano. Él lo prefería así. Decía que el frío le ayudaba a conciliar el sueño. Ninguno de los dos sospechaba que esa costumbre obligaba a su corazón a trabajar con más esfuerzo durante horas, madrugada tras madrugada. Para adultos mayores de 50 años, o para quienes ya tienen alteraciones circulatorias, esta sobrecarga en las horas de descanso no es un detalle menor. Es un factor de riesgo que se repite cada vez que el termostato baja demasiado. La recomendación es mantener el dormitorio entre 18 y 21 grados Celsius. Usa ropa de dormir adecuada para la estación del año y no subestimes un detalle que parece pequeño. Mantener los pies calientes. Los pies juegan un papel importante en la regulación de la temperatura corporal. Cuando están calientes, los vasos periféricos se dilatan, lo que facilita la disipación del calor y contribuye a un descenso natural de la temperatura interna, favoreciendo un sueño más profundo y estable. Unos calcetines cómodos o una manta en los pies pueden marcar una diferencia real. Número 3. Horarios de sueño irregulares y sin consistencia. Acostarte a una hora diferente cada día, levantarte en horarios distintos durante la semana y los fines de semana, dormir hasta muy tarde o irte a la cama mucho más temprano de lo habitual. Este es un patrón que muchas personas consideran completamente normal, pero tiene consecuencias serias para el sistema cardiovascular. Dentro del cerebro existe una estructura llamada núcleo supraquiasmático, que funciona como un reloj biológico interno. Este reloj regula funciones vitales, la producción de hormonas, la temperatura corporal, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Para funcionar bien, necesita regularidad. Cuando los horarios de sueño cambian constantemente, ese reloj entra en conflicto. El efecto es parecido al jet lag que sientes después de un viaje largo, con la diferencia de que, en este caso, estás provocando ese desajuste todos los días, sin salir de casa. Esta desorganización interna favorece el aumento de la presión arterial, promueve un estado de inflamación crónica de bajo grado y contribuye al endurecimiento de las arterias. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology mostró que las personas con patrones de sueño muy irregulares presentan una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, incluso cuando el número total de horas dormidas es similar al de quienes mantienen horarios consistentes. Piensa en el corazón como un músico dentro de una gran orquesta. Para tocar bien, necesita un director que marque el ritmo con precisión y constancia. Cuando ese director, que en este caso es tu reloj biológico, cambia el compás cada noche sin previo aviso, el músico se cansa, se equivoca y pierde la sincronía. Eso es exactamente lo que le ocurre al corazón cuando tus horarios de sueño son caóticos. Cuando analizamos juntos el historial de Alejandro, él reconoció este patrón de inmediato. Entre semana, se acostaba pasada la medianoche. Los fines de semana, dormía hasta las 10 de la mañana. Creía que estaba compensando la deuda de sueño. En realidad, estaba desorientando a su corazón semana tras semana. La solución es establecer un ancla biológica. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana. Para la mayoría de los adultos, dormir entre 7 y 8 horas por noche es el intervalo recomendado. Esta constancia puede parecer demasiado rígida al principio, pero con el tiempo, el propio cuerpo comenzará a pedir el sueño a la hora correcta. Número 2. Ignorar los ronquidos fuertes y las pausas en la respiración durante el sueño. Este es uno de los errores más peligrosos de esta lista, y también uno de los más ignorados. Roncar es algo que mucha gente encuentra gracioso o trata como una simple peculiaridad,
una molestia para quien duerme al lado, pero sin consecuencias reales para quien ronca. Esa visión está completamente equivocada. El ronquido intenso, especialmente cuando va acompañado de pausas en la respiración, puede ser una señal clara de apnea obstructiva del sueño. Esta condición ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan demasiado durante el sueño y bloquean parcial o totalmente el paso del aire. La respiración se detiene por unos segundos, 10, 15, 20 o más. Este ciclo puede repetirse decenas o incluso cientos de veces en una sola noche, sin que la persona lo perciba. Con cada pausa respiratoria, el nivel de oxígeno en la sangre cae. El cerebro, interpretando esto como una situación de peligro, activa una alarma interna que provoca un microdespertar para que la respiración se reanude. Para el corazón, esto significa un aumento brusco y repetido de la presión arterial y una descarga continua de hormonas del estrés que fuerzan al músculo cardíaco a trabajar en un ritmo de alerta constante a lo largo de toda la noche. Con el tiempo, este estado de hiperactivación nocturna está asociado al desarrollo de hipertensión arterial de difícil control, aumento del riesgo de arritmias cardíacas, engrosamiento de las paredes del corazón y un riesgo significativamente mayor de eventos cardiovasculares graves. Según revisiones de la American Heart Association, la apnea del sueño no tratada es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Contribuye al problema incluso cuando otros factores como el colesterol y el tabaquismo están controlados. Lo peor de todo es que la mayoría de las personas con apnea del sueño no saben que la tienen. Creen que simplemente roncan fuerte o sienten un cansancio inexplicable durante el día y lo atribuyen al envejecimiento o al estrés. Fue exactamente lo que le ocurrió en el caso de Alejandro. Su esposa notaba que había momentos en que él dejaba de respirar mientras dormía, pero ambos lo atribuían al cansancio del trabajo. No tenían idea de que cada una de esas pausas estaba funcionando como una sobrecarga directa sobre sus arterias y su corazón, durante años de madrugadas silenciosas. Si alguien ya te ha dicho que roncas mucho, si te despiertas con dolor de cabeza por la mañana, con la sensación de no haber dormido nada, o si te sientes extremadamente somnoliento durante el día, sin una razón clara, busca a un especialista. Un estudio del sueño puede realizarse en clínicas especializadas o incluso en casa con equipos modernos. Existen tratamientos muy eficaces. Ignorar esta señal no es una opción cuando lo que está en juego es la salud del corazón. Número 1. Dormir poco o tener un sueño fragmentado y de mala calidad. Este es el error más común, el más normalizado socialmente, y el que, combinado con los demás, fue determinante en la historia que te estoy contando. Vivimos en una época en que dormir poco parece sinónimo de productividad. La gente se enorgullece de funcionar con 5 horas de sueño como si eso fuera una habilidad especial. Pero el cuerpo no funciona así. El sueño no es un lujo. Es una necesidad biológica fundamental, tan esencial como la alimentación y la hidratación. Dormir menos de 7 horas por noche de forma consistente tiene consecuencias directas y documentadas sobre el sistema cardiovascular. Según una revisión publicada en la revista Sleep Medicine Reviews, la privación de sueño está asociada al aumento de la presión arterial, a la inflamación crónica en las arterias, a la elevación de los niveles de cortisol y a alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Todos estos factores, juntos, aceleran el desgaste del corazón y los vasos sanguíneos. Durante el sueño profundo, el organismo entra en un modo de reparación y recuperación. La presión arterial baja de forma natural, el corazón reduce el número de latidos por minuto y el sistema nervioso autónomo adopta un perfil más tranquilo y restaurador. Cuando ese descanso no ocurre o se interrumpe repetidamente, el corazón no tiene tiempo de recuperarse, la presión se mantiene elevada, el organismo sigue en modo de alerta y el desgaste se acumula noche a noche. El sueño fragmentado, ese en el que pasas horas en la cama pero te despiertas varias veces durante la noche por ruidos, ansiedad o simplemente sin motivo aparente, tiene un impacto tan perjudicial como el sueño corto. No es solo la cantidad de horas lo que importa, la continuidad y la calidad del sueño son igualmente esenciales. Alejandro dormía entre 5 y 6 horas. Trabajaba mucho, llegaba tarde a casa, se quedaba con el móvil antes de dormir y se levantaba temprano. Sentía ese cansancio crónico que tanta gente normaliza pensando que es parte del envejecimiento. No sabía que esa privación continua
mantenía su organismo en un estado permanente de tensión interna, acelerando el daño que terminaría llevándolo a urgencias. Para corregir este error, el primer paso es cambiar la forma en que ves el sueño. Debe tratarse como una prioridad de salud, no como algo que puede sacrificarse cuando la agenda aprieta. Establece un horario firme para dormir y para despertar. Crea una rutina de desaceleración antes de acostarte. Apaga las pantallas al menos 30 o 40 minutos antes, reduce la iluminación del ambiente, evita comidas pesadas en las últimas 2 horas y mantén el dormitorio oscuro, silencioso y a una temperatura confortable. Si aún con estos cuidados el sueño no llega, no lo normalices. Puede ser ansiedad, apnea no diagnosticada, dolor físico, alteraciones hormonales u otros factores que tienen solución cuando se identifican correctamente. Repasemos los 5 errores que pueden estar comprometiendo la salud de tu corazón mientras duermes. Siestas largas y sin control, ambientes con temperatura excesivamente baja durante la noche, horarios de sueño irregulares y sin consistencia, ignorar los ronquidos intensos y las pausas en la respiración, y dormir poco o tener un sueño de mala calidad y fragmentado. Ninguno de estos errores es pequeño. Cada uno de ellos, por sí solo, ya representa un factor de riesgo. Cuando aparecen juntos, el impacto se multiplica. La buena noticia es que todos ellos están dentro de tu control. No necesitas medicamentos, cirugías ni cambios radicales para empezar. Necesitas conciencia, información y decisiones prácticas que pueden tomarse hoy mismo. ¿Y qué pasó con Alejandro? Salió adelante. Fue un giro muy difícil, una llamada de atención que nadie querría recibir, pero además del tratamiento médico necesario, trabajamos juntos en la reconstrucción de su rutina de sueño. Empezó a respetar un horario fijo para dormir y despertar. Inició el tratamiento para la apnea. Ajustó la temperatura del dormitorio y comenzó a tratar el descanso como una parte esencial de su cuidado personal. Con el tiempo, la energía volvió, los análisis mejoraron y retomó una vida activa y consciente. Su historia no tenía por qué haber llegado a ese punto, y la tuya no tiene que esperar a un susto para cambiar. Empieza con un único paso esta noche. Elige el error que más se acerque a tu realidad y da el primer paso para corregirlo. ¿Cuál de estos hábitos reconoces en tu rutina? Cuéntamelo en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, es porque tu salud te importa. Eso ya es un comienzo poderoso. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien a quien quieras. Cuidar tus noches es una de las decisiones más inteligentes y más accesibles que puedes tomar para tu bienestar a largo plazo. Nos vemos en el próximo video.